Bienvenido de nuevo a React Avanzado. En esta lección vamos a enseñaros cómo podéis construir vuestros hooks, cómo podéis, ya hemos visto cómo utilizar los hooks, y ahora veremos cómo podéis hacer vuestros propios hooks a partir de estos hooks sencillos que hemos visto anteriormente. Para ello veremos cómo podemos aprovechar los hooks que ya conocemos, cómo podemos coger esta lógica interna que nos interesa con nuestros hooks y extraerlo en un nuevo hook, y cómo podemos aplicarlo en cualquier otro componente de una manera totalmente anónima, sin tener en cuenta lo que haga el componente, el ciclo de vida del componente, ni nada. La razón por la que utilizábamos hooks, o sea, la razón por la que queríamos utilizar hooks, era para conseguir lógicas compactas que fueran reutilizables y que estuvieran totalmente desacopladas de ese ciclo de vida único con un solo punto, de forma que pudiéramos lograr que el ciclo de vida realmente fuera llamadas a muchas funciones y no solamente a una. Entonces, una de las cosas buenas que permite el hecho de que no tenga que haber un component in mount, sino que sean muchos UseEffects, es que podemos convertirlo en un hook propio, podemos extraerlo y convertir todas esas lógicas de una forma separada, o sea, toda una lógica de una forma separada, en una sola cosa, un solo hook que podemos inyectar en cualquier lado. De forma que podemos crear nuestra propia librería de hooks que podemos implementar en nuestros componentes, y si queremos nuestro componente haga una funcionalidad A o una funcionalidad B, llamamos al hook, lo metemos dentro y automáticamente o con un proceso sencillo ya tendría esa funcionalidad. La única limitación para nuestros hooks, que es una limitación que impone React, es que todos los hooks que utilicemos, todos los hooks que creemos, deben de empezar por la palabra use. Es una convención y es una limitación. Hay que tener en cuenta que ellos avisan que posiblemente si no se utilice el use, los hooks dejen de funcionar. Vamos a ver un ejemplo de un componente funcional que está utilizando simplemente un useState, un useEffect, y cómo podemos extraer de aquí un hook. Aquí estamos viendo ese componente. El componente lo que tiene simplemente es si la pantalla es pequeña o la pantalla no es pequeña. Inicialmente ponemos que no. Y luego hay un efecto que lo que hace es que cuando monta el componente, revisa si la pantalla tiene una anchura menor de 768, que eso significaría que la catalogaríamos como pequeña. De forma que si esta pantalla es pequeña, pues se le pone una clase, podemos ver abajo en el retorno, le ponemos una clase pequeña, pero si la pantalla es grande, le ponemos una clase large, grande. Entonces, esta funcionalidad está bien para este componente, pero realmente si queremos utilizar esta funcionalidad en un componente es porque nos interesa especialmente saber si es pequeña o no. Entonces querremos usarlo en más componentes. Podríamos replicar todo ese código en los componentes o extraerlo como un hook, que eso es realmente lo que nos interesa. De forma que en vez de replicarlo, lo que hacemos es extraemos esta funcionalidad, que es una lógica concreta, creamos nuestro hook y lo inyectamos en cualquiera. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a verlo a continuación. Aquí lo que vemos simplemente es que vamos a crear un hook que se va a llamar useWindowsIve, que es lo que va a hacer en nuestra lógica anterior. ¿Qué hace este hook? Este hook simplemente importa el hook de estado, importa el hook de efecto anterior, es la misma lógica como podemos ver, pero no hay render, no es un componente, es un hook. ¿Qué es lo que devuelve? Pues devuelve la propiedad de estado que nos interesa, que es la que nos dice si es small o si es large. Realmente lo bueno de este hook es que va a ejecutarse en cualquier componente y nos va a devolver siempre una propiedad de estado. Y esta propiedad de estado cambiará porque el hook se ejecutará cuando tenga que ejecutarse. Entonces, en este caso, evidentemente, se ejecutará solamente al montar, porque useEffect dice que solamente se ejecuta al montar, de forma que siempre nos va a devolver un mismo valor una vez esté montado. Pero si hubiera un useEffect que se ejecutara en cada render, podría cambiar el valor cada render. Entonces, ¿cómo creamos, o sea, cómo introducimos este hook dentro de, o sea, cómo podemos aprovecharlo? Pues no, nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar el arrow para acceder al contexto de React y tener ese contexto arriba y tener acceso al contexto de React dentro de nuestro hook, que eso será muy necesario, por eso utilizamos un arrow. Luego, este ciclo de vida lo utilizaremos con unos manejadores que estarán referenciados en dicho componente. Y en el return podemos devolver cualquier número de estados. Podemos devolver estados, funciones, todo lo que queramos. Ese retorno simplemente indicará qué es lo que podemos importar en el componente donde metamos el hook. Ahora simplemente vamos a ver su uso. Pues su uso es muy tonto. Simplemente llamamos al hook
y lo utilizamos como cualquier función. Decimos, vale, queremos una variable que tenga la variable de estado que hemos exportado previamente, que si recordáis es si era pequeña o no era pequeña la pantalla. De forma que ahora tenemos un nuevo estado, que lo que va a tener simplemente todas las veces que se ejecute es si la pantalla es pequeña o la pantalla grande. En este caso, solamente en el montaje. Y ya simplemente podemos inyectarlo. Como habréis visto, hemos reducido toda una lógica muy grande. Pues, si lo vemos, realmente la lógica en el componente inicial era bastante grande. Hemos cogido toda esa lógica y la hemos convertido simplemente en una función que es reactiva, una función que va a cambiar según nosotros le vayamos a decir. Y la hemos introducido. De forma que si nosotros ahora hacemos, por ejemplo, lo mismo, pero ahora decimos, vale, no solamente queremos la variable de estado que diga si es pequeño, queremos la variable de estado que diga que es pequeño, queremos una variable que nos permita setear si es pequeño o largo, porque tenemos esa necesidad. Y también queremos la función de checkScreenSize, porque esa función pues, nos ha gustado, o queremos usarla, o por lo que sea. Pues la devolvemos simplemente en un array, devolvemos un array con esas tres cosas, y simplemente cuando llamamos al hook, hacemos un destructuring, le asignamos tres variables, y esas tres variables tendrán esos tres valores. Y eso lo podemos hacer de cualquier manera con cualquiera de nuestros hooks. Como veremos, no tiene mucho misterio. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? En esta lección hemos aprendido que un hook personalizado nos va a permitir extraer cualquier lógica que hayamos enganchado a cualquier componente, dado que estas lógicas ahora son atómicas, podemos definirlas totalmente separadas y podremos reutilizarlo para cualquier otro componente. Que luego un hook no es más que una función cuyo closure posee todas las lógicas extraídas con los hooks de estado, de efecto que nosotros necesitemos. Y que luego simplemente exporta una serie de valores. Esos valores pueden ser reactivos, no reactivos, realmente podemos exportar todo lo que queremos. Y al final usar el hook solamente es llamarlo, extraer del retorno las variables y utilizarlas en nuestro componente de la manera que deseemos. Espero que os haya gustado esta sección. En la siguiente sección ya veremos la gestión del estado con Redux, una cosa de la que hablamos en React Intermedio, pero aquí intentaremos ahondar un poco más y ver cuál es la potencia real del patrón Redux.